Hola, en el podcast de hoy traigo la segunda parte del libro Virginia de Álvaro Vanegas. Espero les guste. En el transcurso de la semana voy a traer también un podcast de opinión y un podcast sobre mis escritos. Mi nombre es Ángela Armenta y este es el podcast de una procrastinadora. Bienvenidos. Deberíamos irnos del pueblo, sugirió Julián luego de calmarse. Estaba mirando hacia afuera mientras de vez en cuando, obstinado, comprobaba que su teléfono seguía sin funcionar. Lo que debemos hacer es cerrar esas puertas, por favor, hermana Juana, hágame el caso, pidió Virginia. Juana y Emanuel, que hasta ese momento estaban de pie bajo el umbral, se miraron y por un acuerdo implícito se atrevieron a salir del templo. Se alejaron unos cuantos pasos de la puerta, dejando sus huellas en el suelo ensangrentado. Lo veo y aún no lo creo, dijo Juana. Después de lo que acabamos de escuchar, estoy dispuesto a creer prácticamente cualquier cosa, afirmó Emanuel. Los demás, desde adentro, sin atreverse a salir, observan a los dos más osados caminar despacio por la calle frente a la iglesia. Un perro callejero apareció renqueando, empapado de pies a cabeza, chillando por algún dolor probablemente localizado en una de sus patas. Con dificultad se acercó a Juana, le lamió una mano y ahí mismo murió un segundo después. El padre Ernesto fue el primero en reaccionar. «¡Entren ya!», ordenó. La hermana Juana se aprestó a obedecer, pero entonces Ángela preguntó: «¿Y Emanuel? ¿Dónde está Manuel?», preguntó Angélica ahora. «Estaba junto a Juana hacía unos segundos», dijo Isabel, que fingía tranquilidad sin conseguirlo. Juana miró para todos lados y gritó el nombre de Manuel, pero no hubo respuesta. «Se los dije», dijo Virginia. «Hermana Juana, entre de una vez», ordenó de nuevo el padre Ernesto. «¿No vamos a buscar a Manuel?». El padre Ernesto no supo qué responder, así que en secreto agradeció las palabras de Virginia. «Está perdido, no podemos hacer nada por él». «¿Cómo perdido?», preguntó Juana. «Hermana, hágame caso», dijo el sacerdote. Era claro que empezaba a perder la paciencia. Juana caminó hacia el templo, pero entonces notó algo a lo lejos. «Juana, obedezca, por Dios», pidió la hermana Isabel. «Creo que alguien viene, padre», dijo Juana. «Puede ser Emanuel», dijo Ángela. «Sí, puede ser», dijo Angélica. Juana las miró con un aire de leve reproche, pero fue Virginia quien las contradijo. «No, no es él, no tiene sentido, a menos que Emanuel se pueda teletransportar. Además, quien sea que viene es una mujer». «Tienes razón, hermana, es una mujer», dijo Angélica. «Es una mujer, es verdad», completó Ángela. La mujer no se detuvo en ningún momento, apenas aminoró el paso ante la pregunta de la hermana Juana sobre lo que estaba sucediendo. «No tengo la más mínima idea», respondió, «pero es mejor que huyan. Esos monstruos no se van a detener por un montón de imágenes pintadas en el vidrio». Luego volvió a acelerar y se perdió a lo lejos. Al parecer, quería salir del pueblo. «Tal vez deberíamos seguir su consejo», dijo Julián. «Se llama Andrea y ha estado desequilibrada desde que su hijo de 6 meses murió mientras dormía», dijo Lidia. «No se puede confiar en una persona así». «Creo que el chisme es pecado, doña Lidia», dijo Virginia. «Y si no, debería serlo». «Yo no soy chismosa», se defendió Lidia. «Aprenda a respetar, hermana Virginia», reprochó Isabel. «Podríamos dejar la discusión para otro momento, señoras», pidió el padre Ernesto. «Y hermana Juana, por favor, entre rápido». «Sí, hermana», dijo angustiada la madre de David. «Cierren, por favor, tenemos que protegernos». Juana por fin lo hizo y entre todos se aseguraron de que las puertas estuvieran bien cerradas. Sin nada más que decir por el momento, el padre Ernesto empezó a dirigir una plegaria. Pasaron apenas 2 o 3 minutos desde que iniciaron la oración. «¿Qué es eso?», gritó doña Lidia mientras miraba el techo de la iglesia. Todos siguieron su mirada, pero arriba no había nada. «¿De qué habla, señora?», preguntó Hilario impaciente. «¡Arriba!», volvió a gritar doña Lidia. «Nos está mirando». Pero nadie, excepto ella, lograba ver nada. El padre Ernesto intentó abrazarla. «Lidia, cálmese, por favor». «Padre», dijo Isabel al oído del sacerdote.
Lo mejor es que sigamos orando. Pero esas palabras no resultaban tranquilizantes, estaban muy lejos de serlo, en especial porque la hermana Isabel estaba pálida. Lidia lo apartó con violencia. No estoy loca, padre, ahí está, y sonríe. El padre Ernesto volvió a mirar hacia donde la señora indicaba y aguzó la vista. Pero el resultado fue el mismo. Ahí no había nada más que el techo del templo. Creo que lo veo, dijo don Hilario. Tiene alas. Hilario, por favor, dijo el sacerdote, y entonces notó que la camándula de sus manos, la que había estado usando para la oración en grupo, empezaba a calentarse, y en pocos segundos tuvo que soltarla para evitar quemarse. «Padre, ¿qué pasa?», preguntó Isabel. «Está bien, padre Ernesto», completó Juana. Pero el padre Ernesto apenas si las escuchaba. La camándula estaba en llamas. Hilario volvió a hablar. «Sé que parece una locura, pero sí, ahí está». «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó David al helado, mirando el espacio vacío en el techo. «Una alucinación colectiva», dijo Cristina. «Es fascinante», concluyó, sinceramente maravillada, y entonces justo cuando don Hilario exclamó «¡Cuidado!», Cristina se elevó en el aire y sus gritos suplicando ayuda llenaron el recinto. Todos, incluyendo a su amiga Marcela, estaban tan sorprendidos que no atinaron a moverse. «Ahora lo veo», dijo Virginia con un tono de voz sin inflexiones. El padre Ernesto solo asintió, sin notar que la camándula en el suelo se había reducido a cenizas o que la hermana Isabel estaba a punto de perder el conocimiento. Él también lo veía y era horripilante. Tenía alas escamosas y extremidades que se dilataban y se contraían como si estuvieran llenos de pequeños seres que quisieran salir. Su piel, a veces verde y a veces de un amarillo enfermizo, parecía estar compuesta única y exclusivamente por pústulas purulentas, y de su rostro, si es que a eso se le puede llamar un rostro, surgían arañas negras diminutas que, unos instantes después, crecían hasta adquirir el tamaño de una mano de un hombre adulto, reptaban por el cuerpo de la aterrada Cristina y luego la mayoría, justo antes de caer al suelo, se desvanecían. Unas cuantas seguían ahí y caminaban a toda velocidad, escondiéndose al otro lado del atrio de la iglesia, dentro del confesionario o detrás de las columnas. Una de ellas, la más grande, trepó un enorme muro blanco en el que el gigante Jesús de yeso, en eterna agonía en su cruz, observaba siempre a los feligreses, como reclamándoles por haberlo hecho llegar a esos extremos para salvarlos. La araña sabache y cubierta de pelo llegó hasta la cara del mártir. Pareció derretirse y convertirse en alguna clase de ácido que dejó irreconocible el rostro del Mesías. Mientras tanto, los gritos de Cristina no cesaron, sino hasta que el demonio, que la alzaba por las axilas, la abrió en canal desde el pecho como si estuviera hecha de papel, y dejó caer un montón de sangre y vísceras sobre los fascinados y aterrados testigos, que apenas si tuvieron tiempo de dispersarse para evitar quedar embadurnados con los fluidos de la profesora. El demonio desapareció en ese instante junto a los dos trozos de cuerpo de Cristina. Solo dejó atrás de sí un leve aroma de humedad añeja que se quedarían en la iglesia hasta el final. Las arañas, como si hubieran estado esperando la señal, salieron de sus escondrijos pocos instantes después de que el montón de tripas se precipitaran al suelo y en perfecta sincronía se dispersaron con intención de atacar a los presentes. El padre Ernesto, ubicado en ese momento en el atrio, ni siquiera atinó a moverse, solo apartaba la vista del montón de tripas y órganos dispersados en el centro de la iglesia que cubrían, además, el cuerpo inerte de la hermana Isabel, que había muerto de miedo sin que nadie lo notara, ocupados como estaban de aterrarse ante la vista del demonio. Atrás en el segundo plano, doña Lidia parecía convulsionar. Paralizado por el miedo, Ernesto observó a una araña que ostentaba unas delgadas franjas amarillas. Pasaba por encima de la religiosa muerta y caminaba a toda velocidad hacia él para luego dar un salto imposible y abalanzarse sobre su rostro. Solo lo salvó de una muerte segura el manotazo milagroso de Julián, que dio de lleno en el arácnido.
Sin embargo, el joven pagó muy caro aquella maniobra. Después de inmediato, 3 de sus dedos fueron cercenados por los pelos puntiagudos. Lanzó un grito de dolor y miró al padre suplicante, pero el sacerdote siguió sin moverse. Era como si en realidad no hubiera terminado de entender lo que sucedía. Mientras en el templo proliferaban los gritos, 2 arañas más vinieron a atacar a Julián, quien esta vez no tuvo ni la fuerza ni la entereza para ofrecer resistencia. Las arañas y sus 16 patas fueron directo a su rostro, pero a diferencia de lo que unos minutos atrás había sucedido con el Jesús de yeso, lo que hicieron fue encogerse lo suficiente como para ingresar por las fosas nasales del cuerpo de su atribulada víctima. Ernesto levantó la mirada para encontrarse con que doña Lidia estaba ahora cortada por la mitad y sus ojos, aún a esa distancia, parecían observarlo y culparlo por no conocer alguna oración milagrosa que detuviera todo aquello. A unos metros de ellos, don Hilario hacía lo imposible para salvar a su esposa, pero no pudo evitar que una araña entrara por la boca y unos segundos después saliera por una tronera sanguinolenta que decoró su vientre. La mujer dio una última mirada aterrada a su esposo, un hombre que amaba y con quien había pasado los últimos 50 años de su vida, y luego se dejó llevar por la piadosa muerte. Hilario, agotado, cayó de rodillas y gritó de rabia. Apenas si se dio cuenta que Juana alcanzaba a patear con todas sus fuerzas a la araña que pretendía ingresar a su cuerpo a través del ano. La araña terminó aplastada por la fuerza del golpe en la pared en la que descansaba el Jesús desfigurado. Entonces, de nuevo, como si atendieran alguna clase de llamado, todas las arañas que hasta el momento habían sido duras, apenas contenidas por el resto del grupo, se encaminaron hacia el ya inválido Julián y, haciendo uso de sus pequeños colmillos, se abrieron paso rasgándole la piel y la carne para instalarse dentro del cuerpo que, para ese momento, afortunadamente no resistía. Julián abandonó este mundo casi desde el instante en que las primeras arañas ingresaron por su nariz. Todos se quedaron observando el espectáculo del cuerpo colonizado, carcomido desde adentro. Incluso David, que ni siquiera lloraba ya. Ninguno se atrevió a intentar salir y tampoco se le ocurrió ir por el otro lado, hacia el despacho parroquial, donde no había salida hacia el pueblo, pero por lo menos estarían lejos de aquellos monstruos octópodos. Las arañas dejaron por fin el cuerpo, ahora un montón de trozos consumidos en ácido, y para sorpresa de todos, que ya se imaginaban librando una guerra imposible de ganar, se encogieron para salir del templo por un resquicio inferior entre las grandes puertas y el suelo. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Esta es solo una parte o este es el final del primer capítulo del libro Virginia de Álvaro Vanegas. Espero les guste. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Ángela Armenta y Ángela Armenta Escritora. Denle like al video y compartan. Un abrazo. Mi nombre es Ángela Armenta y este es el podcast de una procrastinadora. Chao, nos vemos.